Imaginen una bóveda, una estructura titánica de acero y hormigón reforzado, enterrada bajo metros de tierra, protegida por los sistemas de seguridad más avanzados del planeta. Dentro de esa bóveda, apilados en filas interminables que desafían la vista humana, descansan 3.2 billones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. A primera vista, esto parece la definición absoluta de poder. Parece la imagen del éxito imperial. Nos han enseñado a creer que quien tiene el oro hace las reglas. Nos han dicho que China, el gran dragón asiático, es el banquero de Occidente, y que con solo chasquear los dedos podría poner de rodillas a la economía americana exigiendo el pago de su deuda. Es una narrativa seductora. Es la historia que venden los medios de comunicación superficiales y los analistas políticos que jamás han leído un balance contable en su vida. Pero la realidad forense es diametralmente opuesta. Esa bóveda no es un banco. Esa bóveda es una celda de máxima seguridad. Y China no es el carcelero. China es el prisionero que construyó sus propios barrotes, lingote por lingote, década tras década. La tesis que vamos a demostrar hoy es fría y matemática. Al tener 3.2 billones de dólares en deuda de tu mayo, rival geopolítico, no te convierte en su jefe, te convierte en su rehén. China ha caído en la trampa financiera más sofisticada de la historia moderna, una trampa diseñada no en Beijing, sino en Washington, y perfeccionada por el sistema fiduciario global que castiga al ahorrador y premia al deudor irresponsable. Para entender la magnitud de este error de cálculo, no necesitamos especular sobre el futuro, solo necesitamos realizar una autopsia del pasado. La historia económica es un cementerio lleno de potencias emergentes que creyeron que podían comprar su hegemonía acumulando papel moneda del imperio dominante. Miren el cadáver forense de Japón en los años 80. En aquel entonces, los titulares eran idénticos a los de hoy en Japón, va a comprar a Estados Unidos. El yen reemplazará al dólar. Los japoneses compraron el Rockefeller Center, compraron estudios de cine en Hollywood, acumularon montañas de deuda americana. ¿Y qué sucedió? Cuando la acumulación se volvió peligrosa para el sistema, Estados Unidos cambió las reglas del juego. Japón se quedó con una montaña de dólares devaluados y una economía estancada durante 30 años. Miren a los países de la OPEP en los años 70. Intercambiaron su riqueza real, el petróleo, la sangre de la industria, por dólares de papel, solo para descubrir que esos dólares debían ser reciclados obligatoriamente en deuda americana y compra de armamento occidental. Es un ciclo cerrado, un esquema Ponzi geopolítico, donde el dinero siempre vuelve a su origen. El patrón es innegable. Cada vez que una nación intenta usar el dólar como arma contra Estados Unidos, termina descubriendo que el arma apunta hacia atrás. Sin embargo, esta lección histórica parece haber sido ignorada deliberadamente por la clase dirigente actual. Y aquí es donde el análisis debe girar hacia nosotros, hacia el mundo hispano. Mientras hablamos, líderes políticos en Buenos Aires, en Brasilia, en Ciudad de México y en los despachos de la Unión Europea, en Madrid, celebran con bombos y platillos nuevos acuerdos comerciales con China. Nos venden la idea de una soberanía alternativa. Nos dicen que acercarse al yuan es la forma de liberarse del yugo del dólar. Observen la hipocresía y la ignorancia de la casta política que gobierna nuestras naciones. Están atando el destino de nuestras economías, ya de por sí frágiles y golpeadas por la inflación y el gasto público descontrolado, a un gigante que tiene los pies de barro. Creen que están cambiando de barco para salvarse del naufragio, sin entender que están comprando boletos de primera clase en el Titanic, justo después de que ha chocado contra el iceberg. La ruta de la seda financiera que nos venden como salvación es, en realidad, un cable de arrastre que nos conectará directamente con la implosión del sistema bancario chino. La promesa de este análisis es simple y brutal. En los próximos minutos, vamos a desmontar la mentira de la fortaleza china. Vamos a exponer por qué Beijing, a pesar de su retórica agresiva y sus desfiles militares, está paralizada por el miedo financiero. Verán por qué no pueden vender esos 3.2 billones de dólares, aunque quisiera. Entenderán por qué el sistema del dólar es una trampa mortal, diseñada para que nadie pueda salir con vida si intenta huir. Y lo más importante, y quizás
Lo más doloroso para el espectador que vive en Latinoamérica o España, entenderán por qué sus ahorros, su trabajo y el futuro de sus familias están siendo apostados en una mesa de juego donde las cartas están marcadas. La matemática no tiene ideología. Los números no tienen piedad. Y los números dicen que somos los próximos en la lista de daños colaterales de una guerra que nuestros líderes ni siquiera entienden. Bienvenidos a la realidad forense, para comprender la trampa en la que ha caído China, y por extensión, la trampa en la que nuestros gobiernos nos están metiendo. Primero debemos validar una sensación que ustedes, los ciudadanos de a pie en el mundo hispano, conocen íntimamente. Ustedes saben lo que es la ansiedad monetaria. No necesitan un doctorado en economía para entender que el sistema está roto. Lo sienten cada vez que van al supermercado. Lo sienten cuando reciben su salario a principios de mes, y ven cómo su poder de compra se evapora semana tras semana, devorado por una inflación que oficialmente es baja, pero que en la realidad de sus bolsillos es criminal. Esa sensación de que el dinero es hielo derritiéndose en sus manos. Esa certeza de que trabajar duro y ahorrar en la moneda local es un juego de tontos. Es exactamente la misma dinámica que ocurre a nivel macroeconómico entre China y Estados Unidos. Solo cambian los ceros. China es el trabajador que suda, fabrica, ensambla y sacrifica su medio ambiente y su mano de obra barata para producir bienes reales en teléfonos, computadoras, ropa, maquinaria. Estados Unidos es el gobierno irresponsable que emite papel pintado, el dólar, a cambio de esos bienes reales. Este mecanismo crea una situación de destrucción económica mutua asegurada, un concepto tomado de la estrategia nuclear de la Guerra Fría, pero aplicado a las finanzas globales. Piénsenlo fríamente. Si China decidiera mañana por la mañana castigar a Estados Unidos y vender sus 3.2 billones en bonos del Tesoro de golpe, ¿qué pasaría? Inundarían el mercado con bonos. El precio de los bonos colapsaría. Los tipos de interés en Estados Unidos se dispararían a la estratosfera, provocando una crisis bancaria inmediata en Wall Street. Hasta aquí suena como una victoria para Beijing, ¿verdad? El enemigo colapsa. Pero aquí entra la matemática forense. Si el dólar colapsa y la economía estadounidense entra en una depresión profunda, ¿quién va a comprar los productos chinos? Estados Unidos es el cliente número 1 de China. Si matas a tu mejor cliente, tu negocio cierra. Las fábricas en Shenzhen y Guangzhou tendrían que cerrar sus puertas. Cientos de millones de trabajadores chinos perderían sus empleos. El Partido Comunista Chino, cuya legitimidad depende exclusivamente del crecimiento económico y la estabilidad social, enfrentaría disturbios, revueltas y posiblemente su propia extinción. Pero la trampa es aún más perversa. Si China vende esos bonos masivamente, el valor de los bonos restantes en su propia cartera se desplomaría. Estarían destruyendo su propia riqueza acumulada durante 40 años. Es un suicidio financiero. Es como si un secuestrador estuviera atado a su rehén con un chaleco explosivo. Si detona la bomba para matar al rehén, él también vuela en pedazos. Esta es la definición técnica de parálisis estratégica. China Tinan almacén, lleno de papeles que dicen vale por $1, pero no puede canjearlos masivamente por nada real, sin destruir el valor de lo que tiene. Han cambiado recursos finitos, tiempo de vida humano y materias primas por dígitos en una computadora de la Reserva Federal que pueden ser devaluados a voluntad por los burócratas de Washington. Y esto nos lleva a la regla de oro de la arquitectura financiera actual. Una regla que la casta política en nuestros países hispanos se niega a aceptar en un sistema de dinero fiduciario, dinero por decreto, sin respaldo en oro. El deudor tiene el poder, no el accretor. Si yo te debo $1,000, tengo un problema. Si te debo $3 billones, tú tienes un problema. Estados Unidos ha logrado exportar su inflación y su irresponsabilidad fiscal al resto del mundo. Cada vez que la Reserva Federal imprime dinero para financiar guerras o rescates bancarios, está diluyendo el valor de los ahorros de China. Y China no puede hacer nada más que observar y apretar los dientes. Ahora, trasladen esa impotencia a la realidad de Latinoamérica y España. Nuestros bancos centrales copian estas políticas. Nuestros políticos gastan lo que no tienen y se endeudan en monedas que no controlan. Y cuando el sistema cruje,
Cuando la trampa del acreedor se cierra sobre China, la onda expansiva no solo golpeará a Wall Street o a Shanghai, golpeará al peso, al real, al euro, golpeará sus ahorros, sus pensiones y su capacidad de poner comida en la mesa. Porque cuando los gigantes financieros pelean o colapsan, son los países periféricos los que ponen los muertos. El sistema está diseñado para que la base de la pirámide pague los excesos de la cúspide. Y en este momento, China está descubriendo que a pesar de sus billones, sigue estando en la base de la pirámide del dólar. Para validar nuestra tesis con el rigor de un tribunal, debemos examinar la evidencia. No estamos ante un fenómeno nuevo, estamos ante la repetición exacta de un patrón criminal que ya destruyó a una superpotencia económica hace apenas 40 años. Traigamos a la mesa de autopsia el cadáver económico de Japón. La historia oficial, esa que enseñan en las escuelas, con una narrativa suavizada, nos dice que Japón sufrió una burbuja inmobiliaria, y luego se estancó. Pero el análisis forense revela una verdad mucho más siniestra. En Japón fue ejecutado financieramente. A principios de los años 80, Japón ocupaba exactamente el mismo lugar que China ocupa hoy. Eran la fábrica del mundo. Sus productos, automóviles Toyota, electrónica Sony, tecnología punta, inundaban el mercado estadounidense. La calidad japonesa humillaba a la industria americana. Estados Unidos tenía un déficit comercial masivo. Compraban mucho más de lo que vendían. Y Japón, embriagado por su éxito, cometió el error fatal. Comenzó a acumular dólares de manera obsesiva. El gobierno de Tokio miraba sus reservas en dólares y se sentía invencible. Creían que habían ganado la guerra económica, que perdieron militarmente en 1945. La arrogancia japonesa llegó a tal punto que comenzaron a comprar los trofeos culturales de Estados Unidos. Compraron el Rockefeller Center en Nueva York. Compraron los estudios de cine de Hollywood. Compraron campos de golf icónicos. La prensa americana gritaba histérica: en Japón nos está invadiendo. Los políticos en Washington, presionados por los sindicatos y las industrias en decadencia del cinturón de óxido, exigieron sangre, y el sistema actuó. En 1985, las potencias mundiales se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York. No fue una negociación, fue una sentencia. Estados Unidos obligó a Japón y a Alemania a firmar los acuerdos del Plaza. La orden era simple. El dólar debía devaluarse y el yen debía apreciarse. En términos simples, hicieron que el dinero japonés valiera más. Esto, que parecía un premio para el orgullo nacional japonés, fue en realidad el veneno que los mató. Al subir el valor del yen, los productos japoneses se volvieron instantáneamente más caros para el resto del mundo. Las exportaciones, el motor de su economía, se frenaron en seco. Un Toyota ya no era barato en comparación con un Ford. Para compensar la caída en las ventas al exterior, el Banco de Japón, en un acto de desesperación inducida, bajó las tasas de interés al suelo para estimular el consumo interno. Inundaron su propio mercado con dinero barato. Y aquí se cerró la trampa. Ese dinero barato no fue a la innovación, fue a la especulación. Crearon la burbuja inmobiliaria y bursátil más grande de la historia humana. El Palacio Imperial de Tokio llegó a valer, en papel, más que todo el estado de California. Era una alucinación colectiva, financiada por la distorsión monetaria. Cuando la burbuja inevitablemente estalló a principios de los 90, Japón no solo cayó, se rompió la columna vertebral. Sus bancos quedaron zombificados, cargados de deudas impagables. Sus reservas en dólares, acumuladas con tanto esfuerzo, no sirvieron de nada porque la estructura misma de su modelo de crecimiento había sido desmantelada desde Washington. Lo que siguió se conoce como las décadas perdidas. 30 años de estancamiento, deflación, envejecimiento poblacional y suicidios económicos. Japón pasó de ser el candidato a dueño del mundo a ser un asilo de ancianos con tecnología avanzada. La lección forense es irrefutable. Japón acumuló los papeles de deuda de su rival, y su rival usó el control de la moneda para asfixiarlo. China estudió este caso. Los economistas de Beijing conocen cada detalle de esta autopsia. Juraron que nunca permitirían un acuerdo del Plaza 2.0. Sin embargo, la evidencia que veremos a continuación demuestra que, aunque conocen la teoría, la gravedad del sistema los ha arrastrado exactamente al mismo agujero negro. Creyeron que podían ser más listos que el casino,
pero olvidaron que el casino siempre tiene la ventaja de cambiar las reglas a mitad de la partida. El caso japonés no es una anomalía. Es la norma. Para establecer la culpabilidad del sistema del dólar más allá de toda duda razonable, debemos presentar pruebas adicionales rápidas y contundentes. El patrón es sistémico. Analicemos la evidencia. Vean la crisis del petrodólar y la OPEP en los años 70. Tras el embargo petrolero, los países árabes se encontraron nadando en océanos de dólares. El precio del barril se había disparado, y la riqueza se transfirió de Occidente a Medio Oriente. Parecía que los jeques tenían el control total. Podían apagar las luces de Occidente si querían. Paro entonces, Henry Kissinger y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervinieron para cerrar el circuito. Llegaron a un acuerdo de protección a cambio de obediencia financiera. Arabia Saudita se comprometió a vender su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaba la seguridad militar de la Casa de Saud, pero la parte más perversa del acuerdo era el reciclaje. ¿Qué hacían los saudíes con esos miles de millones de dólares? No podían comérselos. No podían construir infraestructuras infinitas en el desierto. Tuvieron que invertirlos. ¿Y dónde se invierten los dólares? En bonos del Tesoro de Estados Unidos y en la compra masiva de armamento americano. El ciclo es perfecto para el imperio en Estados Unidos. Imprime papel para comprar petróleo. Los árabes reciben el papel y se lo devuelven a Estados Unidos a cambio de deuda, promesas de pago futuro y arma. El dinero sale de Washington y vuelve a Washington. Los países de la OPEP son inmensamente ricos en papel, pero geopolíticamente son vasallos que financian el déficit de su propio cliente. Intentaron usar el petróleo como arma, y terminaron convirtiéndose en los banqueros forzosos del ejército americano. Es la misma celda, con diferentes barrotes. Pasemos a la evidencia C, más cercana culturalmente, Alemania y la crisis de la eurozona. Aquí vemos el patrón a escala continental. Alemania, el gran exportador. El rol de Qin acumuló superávits masivos, vendiendo maquinaria y autos a los países del sur de Europa, a España, Grecia, Italia, los roles deudores, similares a Estados Unidos. El sur compraba a crédito, endeudándose hasta la ceja. Alemania, feliz, financiaba esas compras, prestando dinero a los bancos del sur en vendor financing. Lo llaman financiar a tu cliente para que te siga comprando. Cuando la crisis de 2008 golpeó y el sur no pudo pagar, ¿quién tenía el problema real? Alemania tenía sus libros llenos de deuda tóxica, de países que no podían devolverla. Si Alemania exigía el pago total, el sur quebraba y nadie compraba más Mercedes-Benz. Si perdonaba la deuda, sus propios bancos quebraban. Alemania quedó atrapada en la jaula del acreedor. Tuvo que orquestar rescates masivos, transfiriendo riqueza de sus contribuyentes para mantener vivo el sistema zombie, solo para poder seguir exportando. El acreedor siempre pierde, porque depende de la salud del deudor. Ahora, superpongamos estas gráficas sobre la situación actual de China. La coincidencia es matemática, casi fractal. La curva de acumulación de deuda corporativa en China hoy es idéntica a la de Japón. En 1989, la dependencia de las exportaciones es idéntica a la de Alemania. La acumulación de bonos del tesoro es idéntica a la de la OPEP. Tenemos tres imperios comerciales distintos, en 3 décadas distintas, con 3 culturas distintas, y sin embargo, el resultado es el mismo: parálisis. China ha llegado al final del camino. Su modelo de crecimiento, basado en vender cosas baratas a Occidente y guardar los recibos en una caja fuerte, ha caducado. Ya no pueden exportar más porque el mundo no puede absorber más. Ya no pueden invertir más en infraestructuras porque han construido puentes hacia ninguna parte y ciudades fantasma. Y no pueden vender sus dólares porque detonarían la bomba que los sostiene. La conclusión de esta fase del juicio es devastadora. No hay escapatoria limpia. La historia no se repite, pero rima con una precisión sádica. Y aquí es donde el fiscal debe girar su mirada hacia el jurado, hacia ustedes, el pueblo hispano. Si imperios milenarios como China, con tecnócratas brillantes y planificación centralizada a 50 años, no han podido romper este cerco matemático, ¿qué les hace pensar a sus políticos corruptos e ineptos en Latinoamérica y España que ellos sí podrán? ¿Qué soberbia ciega les hace creer que firmar un acuerdo comercial con Beijing
¿Los salvará del colapso del sistema fiduciario? La evidencia es aplastante. Estamos cambiando de amo, pero el nuevo amo está tan encadenado como el anterior. Y cuando el gigante chino caiga, arrastrado por su propia montaña de deuda y dólares inútiles, la onda de choque no distinguirá entre un bono del Tesoro en Washington y un fondo de pensiones en Santiago de Chile, o un plazo fijo en Madrid. Todo arderá en la pira de la corrección histórica. El tribunal ha examinado la evidencia global. Hemos visto los cadáveres de Japón, de la OPEP y de la eurozona. Hemos establecido que el patrón de acumular deuda ajena es un suicidio diferido. Ahora, ha llegado el momento de dictar sentencia sobre nuestra propia realidad. Ha llegado el momento de aplicar este esquema forense directamente al cuello de América Latina y España. Y el veredicto es aterrador. Mientras ustedes escuchan esto, sus gobiernos, sean de izquierda o de derecha, populistas o tecnócratas, están cometiendo un error de cálculo existencial. Miren a su alrededor. Miren los titulares en Buenos Aires, en Santiago, en La Paz, en Brasilia. Ven a una casta política desesperada, asfixiada por la deuda y la falta de dólares, corriendo a los brazos de China, como si fuera el Mesías financiero. Ven acuerdos de swaps de monedas. Ven la entrega de recursos estratégicos a empresas estatales China. Ven la promesa de que el yuan es el nuevo oro y que el sur global se está levantando. Pero bajo la luz fría de la auditoría forense, esto no es una liberación, es una transferencia de esclavitud. Estamos cambiando al amo que imprime dólares, Estados Unidos, por el amo que está atrapado con esos dólares, China. Apliquemos la lista de verificación del apocalipsis a nuestra región para confirmar el diagnóstico de muerte cerebral económica. Fase 1. La dependencia de la materia prima real. Han confirmado. Miren lo que realmente estamos vendiendo. No vendemos software, no vendemos patentes, no vendemos servicios financieros de alto valor. El mundo hispano está entregando su sangre real a la soja de Argentina y Brasil, el cobre de Chile, el litio de Bolivia, el petróleo de Venezuela. Estamos entregando bienes finitos, riqueza tangible que sale de nuestra tierra y nunca vuelve, y que recibimos a cambio. Recibimos crédito, recibimos promesas de pago, recibimos infraestructura construida por empresas chinas, con trabajadores chinos y deuda en dólares o yuanes. China necesita desesperadamente nuestros recursos para mantener sus fábricas abiertas y seguir alimentando su propia burbuja. Al convertirnos en su proveedor principal, no ganamos poder, ganamos vulnerabilidad. Si la burbuja inmobiliaria china termina de estallar, y los datos dicen que ya lo está haciendo, la demanda de nuestros materiales caerá a cero, los precios de nuestras exportaciones colapsarán, y nuestras economías, que dependen de ese flujo de caja para pagar el gasto público corrupto, entrarán en coma. Fase 1 check. Fase 2. La importación de la fragilidad financiera han confirmado. Analicen los swaps de divisas que celebran los bancos centrales de la región, especialmente en Argentina. Nos dicen que son reservas. Nos dicen que fortalecen la moneda local. Es una mentira contable criminal. Esos yuanes no son reservas líquidas. Son deuda. Y peor aún, son deuda en una moneda que no es totalmente convertible. Estamos llenando las bóvedas de nuestros bancos centrales con la moneda de un país que tiene controles de capital draconianos. Estamos importando la toxicidad del balance chino a nuestros propios balances. Si China devalúa el yuan para intentar salvar sus exportaciones, como hizo Japón en el pasado, el valor de esas reservas en los bancos centrales latinoamericanos se evaporará instantáneamente. Estamos apostando los ahorros de los jubilados y el futuro de la moneda nacional a la estabilidad del Partido Comunista Chino. Es como atarse a un nadador que se está ahogando con la esperanza de que te mantenga a flote. Fase 2 uncheck. Fase 3 en la ceguera. Geopolítica han confirmado. A nuestros líderes creen que pueden jugar a dos bandas. Creen que pueden coquetear con China para chantajear a Estados Unidos. Ignoran la lección fundamental que hemos expuesto hoy en China y Estados Unidos son siameses unidos por la arteria del dólar. Si uno muere, el otro muere. Al alinearnos con China en este momento de la historia, no nos estamos uniendo a la potencia ascendente, nos estamos uniendo a la potencia que ha alcanzado su pico máximo y ha comenzado el descenso inevitable hacia el estancamiento, tal como lo hizo Japón en 1990. El mundo hispano está comprando acciones en la cúspide de la burbuja.
Estamos llegando a la fiesta, cuando la música ya se apagó y solo queda limpiar el desastre. La casta política, en su ignorancia supina de la historia económica, está hipotecando el territorio y la soberanía por unas monedas que pronto no valdrán el papel en el que están impresas. Fase 3 and check. El estado actual del paciente es crítico. No estamos diversificando riesgos, estamos concentrando la catástrofe. Cuando la trampa del acreedor se cierre finalmente sobre Beijing, cuando se den cuenta de que sus 3.2 billones son incobrables, la onda expansiva destruirá primero a los socios más débiles. Y esos somos nosotros. Llegamos al final de este expediente, y como en todo juicio de la historia, hay quienes esperan una absolución milagrosa. Sé lo que muchos de ustedes están pensando. Han consumido horas de videos en internet que les prometen el fin del dólar mañana mismo. Han escuchado a gurús y analistas alternativos hablar sobre la moneda BRIC, esa respaldada en oro que borrará la deuda occidental y nos hará libres. Es una fantasía reconfortante. Es la falsa esperanza que el cerebro humano fabrica para no enfrentar el horror de la realidad matemática. Quadrant Crear Q. Esta vez es diferente. Quieren creer que China tiene un plan maestro secreto, una jugada de ajedrez en 5 dimensiones, que derrotará a la banca occidental sin disparar un solo tiro y sin sufrir daños. Quieren creer que el colapso del imperio americano será un evento liberador e indoloro para el mundo hispano. Pero mi trabajo como fiscal forense no es darles esperanza, es darles la verdad dura, fría y calcificada. Y la dura verdad es que al esquema Ponzi global no le importan sus deseos. La verdad es que China tiene 2 billones de razones para mantener al dólar con vida artificialmente, aunque sea un zombi. Un colapso repentino del dólar no es la liberación de China, es la quiebra inmediata de China. Por lo tanto, lo que nos espera no es una revolución heroica de la noche a la mañana. Lo que nos espera es un proceso lento, agónico y corrosivo de esta inflación global. Una degradación constante de su calidad de vida. Verán cómo los precios suben mientras sus salarios se estancan. Verán cómo los servicios públicos colapsan mientras los impuestos aumentan para pagar deudas impagables a acreedores extranjeros, sean de Washington o de Beijing. La historia es cíclica, y la rueda está girando para aplastar a la clase media una vez más. No hay salvador político que venga a rescatarlos, ni el político de turno que promete justicia social, ni el libertario que promete el mercado libre, ni el líder chino que promete desarrollo compartido. Todos ellos son actores atrapados en el mismo guión determinista de deuda y expansión monetaria. El sistema está diseñado para transferir la riqueza de los que trabajan y ahorran a los que imprimen y gastan. Y en este juego, ustedes son los que trabajan. Entonces, ¿cuál es la salida? La única salida es el conocimiento forense. La única defensa es entender la mecánica de la estafa antes de que se ejecute. No pueden controlar lo que hace Xi Jinping con sus bonos del tesoro. No pueden controlar lo que hace la Reserva Federal con las tasas de interés, pero pueden controlar su propia exposición al daño. Pueden dejar de pensar como víctimas y empezar a pensar como analistas. La profecía está escrita en los números. El sistema fiduciario se purgará a sí mismo, y el dolor será el precio de la corrección. Si quieren sobrevivir a lo que viene, si quieren entender cómo proteger el fruto de su esfuerzo cuando los gigantes comiencen a caer, no necesitan fe, necesitan información, necesitan ver los patrones que otros ignoran, necesitan leer la historia, no como un cuento del pasado, sino como un mapa del futuro inmediato. Suscríbanse a este canal, no para entretenerse, sino para armarse, porque cuando llegue la fase final, cuando la trampa se cierre y las noticias no sepan explicar qué está pasando, ustedes querrán entender por qué. Las respuestas siempre han estado en el pasado. La sentencia ha sido dictada. La sesión ha terminado.